qué sabemos que la vida continúa? Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre vivía en cuevas precariamente alumbrado por el fuego, ha habido una pregunta que por encima de cualquier otra ha interesado, inquietado y angustiado a nuestra especie. ¿Pueden los seres humanos sobrevivir a la muerte física? Durante milenios, la religión tuvo el monopolio de la respuesta a esta cuestión vital, creando cielos e infiernos para todos los gustos y sensibilidades. La fe sirvió para mantener la esperanza del hombre durante miles de años, pero aquello era una solución temporal, un consuelo. Para los investigadores del último cuarto del siglo XIX, la fe por sí sola no era suficiente. Impulsados por el materialismo que comenzaba a despuntar, la teoría de la evolución y el ateísmo, un puñado de hombres decidieron empeñar su esfuerzo y su trabajo en la casi imposible tarea de encontrar pruebas, en lugar de conformarse con la simple suposición de la supervivencia del ser humano después de la muerte. Se les tachó de ilusos, de soñadores utópicos, cuando no de charlatanes y embusteros, pero ellos no cejaron en un empeño que ha pasado de generación en generación, encontrando herederos incluso al día de hoy. Solo hay una certeza única, terrible, cuya relevante grandeza preside nuestras vidas como una proverbial espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. El cese algún día de todas las funciones orgánicas, la defunción, la muerte. Lo normal es que vivamos conscientemente de espaldas a esa realidad, viviendo nuestras existencias como si fuéramos dioses inmortales y eternos. Pero en el fondo sabemos que eso no es así. Un día, probablemente antes de lo que imaginamos, moriremos. Nuestro tiempo pasa inexorablemente. Es un asunto que no admite discusión. No hay que preguntar si moriremos, sino cuándo moriremos. La muerte es profundamente significativa, tanto que es el hecho fundamental sobre el que se basa la práctica totalidad de las religiones. Los filósofos afirman, no sin razón, que la muerte es la que nos permite, siempre que tengamos el valor de mirarla cara a cara, conocer el secreto de la vida. Hay algunas preguntas que, sobre todas las demás, nos inquietan, nos angustian cuando pensamos en la muerte. ¿Qué hay más allá del sepulcro? ¿Nada? ¿La disolución de nuestra identidad, de nuestra esencia como seres inteligentes? ¿O hay algo más? Otra forma de existencia, un mundo que no podemos siquiera concebir. Teorías hay muchas, prácticamente para todos los gustos, y cada cual puede formar su opinión. Existen personas que se han decidido a experimentar el tema de forma científica, intentando arrebatar ese conocimiento de lo que hasta ahora pertenece en exclusiva a los misterios de ultratumba. Ahora, el más allá ha sido una creencia. Generalmente se ha pensado que es algo no verificable y que queda fuera del conocimiento experimental. No obstante, en el último siglo ha habido un puñado de pioneros y exploradores que han intentado aplicar el método científico al conocimiento de lo tradicionalmente inconocible, que se han adherido a los misteriosos territorios del más allá de la vida para estudiar y comprender los secretos que allí se ocultan. Los obstáculos han sido muchos, las voces en contra también, pero al final del camino hemos encontrado buenas noticias.
Prácticamente todos y cada uno de los estudios llevados a cabo sobre este tema han arrojado como resultado la existencia de algo, una esperanza detrás del velo de la muerte, de una vida ultraterrena. Además, contamos con los testimonios de individuos que dicen tener conocimiento experimental de diversas facetas del más allá, bien por haber muerto y haber sido enviados de vuelta a esta vida, las llamadas experiencias cercanas a la muerte, o bien por poseer la rara facultad de recordar una existencia de antes de la vida, de forma espontánea o a través de la regresión hipnótica, así como la proliferación de fenómenos de auténtica mediunidad. Vamos a desvelar siquiera en esta noche una mínima parte del gran secreto. Y quizá, gracias a ello, descubramos que no hay nada que temer. No son pruebas concluyentes, sino testimonios personales. La terapia regresiva a vivencias pasadas es un recurso psicoterapéutico dentro de la línea de psicoterapias de orientación transpersonal que tiene como método la regresión de la memoria que se obtiene a través de diferentes técnicas. No tiene vínculos con prácticas religiosas, adivinatorias, místicas o afines. Es el proceso por el cual el paciente, en estado alterado de conciencia, es llevado a retroceder cognitivamente a etapas anteriores de su pasado. La regresión de la memoria viene siendo aplicada y estudiada bajo variados aspectos desde hace mucho tiempo. Hay referencias de que ya era practicada entre los antiguos egipcios. Sus objetivos, según el área a que se refieren, son de gran importancia psicoterapéutica para detectar en el paciente los hechos traumáticos pasados que están desencadenando en el presente disturbios de diferentes modalidades. Y se sabe de las realizadas por Albert Archas, que datan de 1810, por Gabriel Delaine, por León Denis desde 1885. Mientras tanto, estos experimentos eran terapéuticos, clasificados con la única finalidad de investigación en el área psíquica. Deseamos destacar el conjunto de casos que el profesor Hemendra Nath Banerjee, fallecido en 1985, precursor de las investigaciones científicas de reencarnación, a través de lo que él llamó de memoria extracerebral, que realizó y estudió sobre niños que recordaban una existencia anterior. Algunos casos de sus indagaciones fueron publicados en sus libros Vidas Ilimitadas, en 1974, La única vida futura, en 1979, y Americanos que se han reencarnado, en 1980. El doctor Andrija Pujalich, especialista en interface o conexión entre el cerebro y la mente y el problema de la conciencia, es una autoridad en Inglaterra, es un miembro muy destacado en encuentros cercanos a la muerte, al tiempo que es presidente de la Asociación Internacional para los Estudios de la Psique. Pues bien, en su libro El hongo secreto, publicado en 1959, él estudió casos de recuerdos de vidas pasadas, como es el caso de Harry Stone, que evocó la vida de un egipcio llamado Rahotep, de más de 4.600 años de antigüedad. Pujarich denominó esta capacidad mnemónica de centro móvil de conciencia y que corresponde a la memoria extracerebral que investigó Vanderbilt. En 1964, Raymond Abresol introdujo en Suiza, a través de la sofrología, la regresión de memoria como terapia. En los años 60, Denis Desjardins lo hizo en Francia
después de haber estado durante algunos años viviendo en la India e investigando también sobre el tema. En 1967, el médico inglés Dennis Kelsey publica sus experiencias terapéuticas con regresión y publica su libro, llamado Nuestras vidas anteriores, basado en todos los estudios que había realizado desde 1934. Ya en el año 68, el psicólogo alemán Thorwald Bettelsen comenzó sus experimentos con regresión de la memoria con fines terapéuticos. En el 78 avanzamos el psicólogo Morris Netterson y la psicóloga Edith Fiore, posteriormente en el 89, relatan sus experiencias terapéuticas con regresión de memoria, que tuvieron una gran divulgación en los Estados Unidos de América. Muchos otros autores, lo sabemos, de reconocida profesionalidad, escribieron también sobre este tema tan vigente, tan actual. En Brasil, el profesor Herminio Miranda. En Canadá, el psiquiatra Joel Whitton. En Francia, Patrick Druot, Stanley Grof, Brian Weiss, Roger Guber, etcétera, etcétera. Lewis Thomas, presidente del Sloan Kettering Cancer Institute, publicó un artículo en la revista Journal de Medicina de Nueva Inglaterra. Esto fue en junio de 1977, en el que contaba cómo la idea generalmente aceptada de la agonía como un momento de sufrimiento es, en general, errónea. En vez de eso, los moribundos suelen invariablemente describir su estado en términos de tranquilidad y de paz. Los relatos de dolor o angustia son relativamente infrecuentes. Y Lewis Thomas llegó a la conclusión de que hay algo en todo lo referente a la muerte que escapa al análisis de la ciencia. Porque hay tres cosas que la ciencia no puede o no podrá explicar. Una de ellas son los aciertos de la persona cuando está fuera de su cuerpo, descartando, lógicamente, la alucinación. Punto dos es la incapacidad del cerebro de emitir y recibir señales cuando está inactivo. Y la tercera cosa es la resurrección misma, porque es ilógico, totalmente ilógico, que una persona muera y reviva sin motivo aparente. Uno de los que intentan comprender qué es exactamente eso que se nos escapa es el profesor Peter Webber. Él es presidente de la Fundación de Investigación Horizon. Es médico. Esta organización pertenece a las investigaciones o experiencias al final de la vida. Él es socio del Colegio Real de Psiquiatras y un neuropsiquiatra con reputación internacional, cuyos trabajos sobre la muerte han conmocionado a la comunidad científica y han generado no poco controversia. El doctor Fenwick estudia ahora además otro aspecto de la muerte, si cabe, más misterioso y más conocido. ¿Quién no ha oído hablar de moribundos que escasos momentos o incluso horas antes de su fallecimiento recuperan la conciencia para, con la mirada perdida, hablar con algo o alguien invisible para el resto de los presentes en la habitación? Según el doctor Fenwick, un alto número de moribundos afirman recibir en su lecho de muerte la visita de seres queridos, que vienen a buscarlos, que vienen a reconfortarlos e infundirles valor en el último trance de su vida física. Para ellos, para los moribundos, no es una alucinación, ni tampoco un trance febril, sino que es algo muy real. Sin embargo, queremos resaltar que no siempre se trata de una experiencia idílica. En un reducido número de casos, personas con graves cargos de conciencia
han visto como aquellos a los que habían perjudicado en vida se les aparecían en este postrer momento como pidiendo cuentas por los males pasados. En otros casos, la aparición es de índole religioso y varía según la procedencia cultural de quien la experimenta. En la actualidad, el doctor Fenwick estudia otro de los fenómenos asociados a la muerte, las premoniciones y presentimientos de muerte. Y Fenwick se ha atrevido a hacer una de las afirmaciones más osadas de la historia de la ciencia. Él dice que la mente, el alma, existe más allá del cerebro físico que la contiene. Estoy absolutamente convencido del hecho de que aquellos que una vez vivieron en la Tierra pueden comunicarse con nosotros y de que lo hacen. Es muy difícil transmitirle al inexperto una idea adecuada de la fortaleza y cantidad de la evidencia. Son palabras de Sir William Barrett. Insistimos en decirles que la comunicación es posible. He demostrado que las personas que se comunican son quienes dicen haber sido. Mi conclusión es que la sobrevivencia ha sido demostrada mediante la investigación científica. Es el testimonio de Sir Oliver Locke. Es muy cierto que ha sido establecida una comunicación entre este mundo y el siguiente. Estamos hablando de palabras de Sir William Truth. El profesor Hislop, profesor de lógica en la Universidad de Columbia, también dejó su testimonio. Estaba hablando con mis parientes ya fallecidos, padre, hermano y tíos. Poder sobrenatural que sea atribuible a las personalidades secundarias de la señora Piper, la medium, no me convencería de que esas personalidades secundarias puedan haber sido reconstituido completamente la personalidad mental de mis difuntos parientes. Los brillantes científicos mencionados están entre los primeros en investigar la continuidad de la vida. Inicialmente, todos ellos eran escépticos, pero de mentalidad abierta, y la aceptaron solamente pues de una investigación profunda y concienzuda. Habiendo otros científicos clásicos y pensadores de renombre en otras partes del mundo, tales como Alfred Russel Wallace, Sir Arthur Conan Doyle, Sir Phyllis Locke, Arthur Finlay, Camille Flammarion, el doctor Baraduc, el profesor Charles Richet, el profesor Albert Einstein Marconi, Frederick William Harry Miles, el profesor William James y el doctor Carrington, quienes aceptaron la continuidad de la vida después de investigarla con sumo rigor. Desde finales del siglo XIX hasta hoy, ha habido grupos de científicos prominentes y muy respetados, muchos de ellos con los nombres mejor conocidos de las ciencias, que han trabajado para demostrar que la inmortalidad es un fenómeno físico natural y que su estudio es una rama de la física. Muchos de estos científicos eran personas muy prácticas, cuyos principales descubrimientos en otras áreas cambiaron fundamentalmente la forma de vivir, la forma de trabajar de la gente. Varios de ellos se consideraban racionalistas, humanistas, y tuvieron que enfrentarse con intensa oposición por parte del clero cristiano tradicional y de los científicos materialistas que se unieron para tratar de suprimir sus conclusiones. Otro científico e inventor, que después de investigarse totalmente de la existencia de la posvida,
fue el norteamericano George William Meek. Cuando George William Meek llegó a los 60 años de edad, se jubiló de su carrera de inventor. Él había sido diseñador y fabricante de dispositivos para acondicionadores de aire y para el tratamiento de aguas. Le fueron otorgadas entonces veintenas de patentes industriales que le permitieron vivir cómodamente y dedicar los siguientes 25 años de su vida a la investigación autofinanciada de la vida después de la muerte. Y Meek se rodeó de una extensa biblioteca y de un programa de investigación bibliográfica y viajó por el mundo localizando y estableciendo proyectos con los mejores médicos, psiquiatras, físicos, bioquímicos, psíquicos, sanadores, parapsicólogos, hipnoterapéuticas, ministros, sacerdotes y rabinos. Y Meek estableció la Fundación Metaciencia en Franklin, en el norte de Carolina. La auspició la famosa investigación Spiritcon. Esta fundación demostró el contacto instrumental extenso de doble comunicación entre personas vivas y personas en la posvida. Sigue funcionando la fundación hasta ahora. En 1977, George William Meek publicó su último libro. Después que morimos, entonces, ¿qué? Él reúne las conclusiones de sus años de investigación a tiempo completo, que todos sobrevivimos y que en los últimos 25 años la humanidad hemos aprendido más sobre lo que pasa cuando morimos que en todos los periodos anteriores de la historia conocida. Y esto es la realidad. El astrofísico Michael Scott, de la Universidad de Edimburgo, comenta lo siguiente. El avance de la física cuántica ha producido una descripción de la realidad que permite la existencia de universos paralelos. Universos paralelos compuestos por sustancias reales, sustancias que no interfieren con la materia de nuestro propio universo. El profesor Fred Alan Wolf parece concordar con estos hallazgos en su libro La mente y la nueva física, cuando dice: tan fantástico como suena, la nueva física llamada mecánica cuántica propone que existe a la par de nuestro mundo, otro universo paralelo, un duplicado que es algo diferente y aún el mismo. Y no solo dos mundos paralelos, sino que 3, 4 y aún más. En cada uno de esos universos estamos viviendo tú, yo, todos los otros que viven, los que han vivido, los que vivirán y los que han de vivir por siempre. En el año 1901, el explorador y antropólogo norteamericano Valdemar Bogras se internó en solitario por las desoladas planicies de Siberia para establecer contacto con la tribu de los Chukchis. Una de las cosas que más le interesaban en aquel viaje a Valdemar era estudiar sus cánticos rituales, cánticos únicos en el mundo, para lo cual, en aquel tiempo, llevaba consigo uno de los primeros fonógrafos inventados por Thomas Alva Edison. Recordamos que estamos en 1901. Tras un agotador viaje, el antropólogo no tardó en ganarse la confianza de los miembros de su tribu que le acogieron hospitalariamente
permitieron asistir a uno de sus rituales nocturnos. Bogras quedó hechizado por los cánticos y los tambores que estaba escuchando y dispuso su rudimentario aparato, aquel inventado por Thomas Alva Edison, para no perderse ni el menor detalle de la ceremonia. Aquellos sonidos que él escuchaba merecían por sí mismo la pena del arriesgado y difícil trayecto. Sin embargo, aquellas grabaciones estaban a punto de deparar al explorador una sorpresa mucho mayor de la que él suponía. Mientras que en la soledad de su tienda Bogras iba comprobando los fonogramas obtenidos en la noche anterior, descubrió que en ellos, en esas grabaciones, había algo más que cánticos. Comprobó que, superponiéndose a las voces de los chamanes, había otras, unas voces que él no había escuchado, unas voces que hablaban en una lengua incomprensible. A veces eran estas voces tan fuertes que anulaban por completo el sonido de la música, como si algo o alguien invisible hubiera estado gritando directamente sobre la trompetilla del fonógrafo. Turbado, Bogras, el antropólogo, decidió olvidar el incidente que quedó para siempre sin explicación. Aunque, quién sabe, ¿acaso no estaban los chamanes invocando a los espíritus? Es posible que estos escucharan la llamada y por primera vez en la historia, estamos hablando de 1901, empleaban un medio mecánico para dejar registrar su respuesta desde el otro mundo. Ha entrado el siglo XX, el neurólogo italiano Ferdinando Casamalli experimentó entre 1923 y 1925 con la producción de voces de presunto origen paranormal en un aparato de radio aislado dentro de una jaula de Faraday. El fotógrafo norteamericano y medium Attila von Szalay fue otro de los primeros en intentar registrar lo que él creía que eran las voces de los muertos, como una forma de enriquecer sus trabajos de fotografías de espíritus. En 1959, el director de documentales sueco, Fredrik Ljungberg, del cual ya hemos hablado tantas veces, captó de forma accidental el presunto sonido de la voz de su difunta madre, que le llamaba por su propio nombre. Inclusive, él captó un instrumento musical mientras grababa el trinar de los pájaros para ilustrar una de sus filmaciones en un bosque a las afueras de Estocolmo. Y así, de esta forma, nacería la PCI, es decir, la transcomunicación instrumental, que actualmente ha pasado a llamarse también comunicación transdimensional. Existe una abundante documentación que demuestra que el contacto de este tipo, lejos de constituir un hecho fortuito, es repetible y que se está produciendo en los laboratorios de todo el mundo bajo estrictas condiciones de investigación. Con los años, la técnica se fue perfeccionando. Ljungberg trató de mostrar sus sorprendentes hallazgos a la comunidad científica, pero los académicos prefirieron ignorar. Este hecho fue denominado también fenómenos electrónicos de voz. Y básicamente, se trata de secciones de ruido estático en cualquier aparato de comunicación electrónico, como es una radio, una grabadora, etc., y que han sido interpretados como voces generalmente atribuidas a seres del más allá. Y la grabación de este tipo de fenómenos se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas para intentar ponerse en contacto con los llamados muertos.
Además de los espíritus, diversos investigadores paranormales han aportado otras posibles explicaciones para el fenómeno como ecos psíquicos del pasado que se ha producido de forma inconsciente por personas vivas, etc. Suelen ser breves, por lo general la duración de una palabra o una frase corta. Y otro de los pioneros que se adentraron en este campo sería Constantin Raudive. En 1964, Raudive leyó un libro escrito por Frederick Jurgenson, del que hemos hablado anteriormente, y quedó tan impresionado por lo que en él se contaba, que en 1965 fue al encuentro de Jurgenson para conocerle personalmente. Trabajaron juntos ambos en algunas grabaciones psicofónicas, pero sus esfuerzos conjuntos dieron, curiosamente, escasos frutos, lo más algunas voces débiles y confusas. Y Raudive, sin embargo, una noche mientras escuchaba una grabación, claramente oyó voces. Y reproduciendo la cinta una y otra vez, llegó a entender todas ellas, algunas de las cuales estaban en alemán, otras en letón y unas pocas en francés. Y curiosamente, la última voz de la cinta, una voz de mujer, le decía a Raudive: ve a dormir, Margaret. En 1981, el alemán Manfred Bode era uno de tantos experimentadores aficionados en el campo de la transcomunicación que con mucha paciencia y nada más que un sencillo casete había conseguido, con mucho trabajo, eso sí, obtener algunas psicofonías. ¿Cómo podía sospechar que ese mismo verano sus experiencias psicofónicas iban a dar un giro tan inesperado como inquietante? Día a día comenzó a notar en sus llamadas telefónicas extraños ruidos. Al principio no le di mayor importancia, ni siquiera esos ruidos pasaron a ser voces humanas, no. Él pensó que podría tratarse de un cruce de líneas y dio parte a la compañía telefónica, que tras revisar el tendido y el aparato, le notificó que no había detectado ninguna avería. Sin embargo, el fenómeno continuó. Más aún, las voces comenzaron a intervenir en las conversaciones, incluso desconectando a quien estaba al otro lado de la línea. Y Manfred comprobó, no sin cierta inquietud, que se dirigían a él por su nombre, que querían hablar con él. Y cuando les pidió que se identificaran, la respuesta le heló la sangre. Somos los muertos. Manfred Bode aplicó sus conocimientos en el campo de las psicofonías y montó un dispositivo para grabar estas extrañas, inquietantes conversaciones. A menudo ponía a prueba a sus desconocidos comunicantes, haciéndoles preguntas cuyas respuestas solamente él conocía. Invariablemente, fuera lo que se encontraba al otro lado de la línea, acertaban con cosas tan íntimas que ni siquiera su familia sabía. Sometido a un tremendo estrés emocional, Manfred Bode denunció los hechos a la policía, que junto a los técnicos de la compañía telefónica volvieron a revisar la línea para llegar a la misma conclusión de antes, que todo era normal. Los parapsicólogos que se acercaron a estudiar el caso no consiguieron localizar tampoco las voces, y tan solo certificaron que el fenómeno era auténtico y que ellos, los del otro lado de la línea, tenían voces con las mismas características que suelen aparecer en las psicofonías, voces que todos los días se presentaban con la misma frase estremecedora: somos los muertos. Muchas han sido las críticas
con la captación de estas voces del otro mundo. Los autodenominados escépticos de lo paranormal han aportado diversas explicaciones para los sonidos que se escuchan en las grabaciones. Una de ellas es darle importancia o buscar conexiones entre fenómenos insignificantes o no relacionados entre sí. También han hablado de sonidos aleatorios que son interpretados como voces, interferencias debidas a la baja calidad de los equipos o simples falsas alarmas por causas diversas. Tuvieron que pasar 20 años desde que se realizaran las primeras psicofonías para que alguien comenzara a utilizar la televisión como medio de contacto. En 1985, según manifestó el pionero Klaus Schreiber, su hija Karen, que había fallecido meses atrás, le guió desde el otro plano de la vida, paso a paso, a través de las psicofonías, para que desarrollara el procedimiento que le llevó a captar las primeras psicoimágenes de la historia. Klaus falleció poco tiempo después, convencido de haber contactado con sus seres queridos ya difuntos. Su legado fue la psicoimagen, de la que hemos hablado ya en otras conferencias. Los tiempos, nuevas fórmulas. Es un método de presunto contacto con el más allá sofisticado y mucho más impactante en el resultado que el de las psicofonías. El procedimiento para conseguir registrar una psicoimagen es relativamente sencillo si se dispone de los medios adecuados. Enfocando una videocámara hacia un monitor de televisión sintonizado en un canal vacío y con la antena de la televisión desconectada, se produce un fenómeno de retroalimentación que comienza con un característico parpadeo. Al poco tiempo, algunas comienzan a dibujarse en la pantalla. Si hay suerte, puede ser que estas formas se agrupen dibujando algo reconocible, por ejemplo, como un rostro que es el que estamos observando ahora en este instante. ¿Qué peligro puede correr el experimentador? El tiempo ha demostrado que profundizar en el estudio de la transcomunicación instrumental puede ser peligroso y entraña riesgos para la salud mental y emocional. Tenemos que citar que tanto Frederick Jurgenson como Klaus Schreiber se obsesionaron con sus respectivos trabajos hasta casi enloquecer en la soledad de sus estudios, porque ellos no hacían otra cosa que no fuera intentar contactar constantemente con aquellas voces o con aquellas imágenes. Se pasaban las noches en vela, grabando y analizando. Es por ello que la historia de la transcomunicación instrumental arrastra el estigma de sonados fraudes. Un grupo de investigadores luxemburgués llegó a trucar algunas psicoimágenes. Quizá por ello el fenómeno de la psicoimagen se ha ido convirtiendo con el paso de los años en algo marginal, incluso dentro de la parapsicología. En España destacamos entre otros a los investigadores Joan Tintó, Pedro Amorós, Alfonso Galeano y José Luis Tajada, que trabajan actualmente y muy intensamente en su experimentación. En la década de los años 90 se publicó la obra Pachita. Su autor, Jacobo Greenberg Tieberbaum, neurofisiólogo de la Universidad de México, era ya muy reconocido en su medio por su investigación sobre los chamanes mexicanos. El autor de la teoría sintérgica había publicado hasta entonces, desde 1975 a 1991, más de 50 libros. Bárbara Guerrero Pachita había nacido
en 1900 en Parral, México, y se convirtió entonces en una de las más grandes sanadoras de la historia de la humanidad. Sus capacidades curativas la permitían realizar verdaderas hazañas terapéuticas. Ella operaba con un viejo y oxidado cuchillo de monte, operaba sin anestesia, sin asepsia, con un control casi absoluto sobre la materia, sobre la energía. Era capaz de realizar trasplantes de órganos y de materializar y desmaterializar tejidos orgánicos y objetos. Ella era la heredera de la vieja tradición del chamanismo mexicano. A las materializaciones a partir del aparente nada, Pachita se denominaba aportes. De pronto Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en la palma de su mano. ¿Qué iba a utilizar en esa operación? Y estas materializaciones cotidianas y parte normal de las sesiones, observadas por todos aquellos que estaban presentes en la sala. La física actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir de la latiz. Debemos aclarar que el concepto de la latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red, una matriz energética muy compleja, de absoluta coherencia y total simetría. El cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio y eso se manifestaba como una súbita materialización de un objeto. Y cuenta en su libro Jacobo, libro que recomendamos, que aquellas personas que la acompañaban decían que ella estaba ausente en ese instante, que se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano Cuauhtémoc lo ocupaba mientras tanto operando. Por supuesto, el cuerpo de Pachita no desaparecía durante las intervenciones, lo que se transformaba era su personalidad. Para Pachita, una transformación similar indicaba la entrada de otra entidad, el abandono del cuerpo por uno mismo y la ocupación del mismo cuerpo por otro ser, es decir, el envolvimiento. Cuauhtémoc era una entidad individualizada, por lo que la individualidad de Pachita no desaparecía. ¿Cómo explicar esto? Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, el legendario caudillo mexicano y uno de los personajes más reconocidos por los mexicanos como héroe nacional, se enfrentó a Hernán Cortés, que lo capturó y lo ahorcó el 28 de febrero de 1525 en Campeche. Bien, Cuauhtémoc se manifestaba a través de Pachita, realizando toda clase de curaciones, muchas de ellas de verdadera categoría, verdaderamente extraordinarias. Jacobo estuvo un año a su lado, ayudándola e intentando comprender desde el punto de vista científico las increíbles relaciones entre la mente y la materia. Los testimonios descritos en el libro revelaron que lo milagroso es posible. Después de publicar Jacobo, Pachita tuvo una época difícil con sus colegas científicos. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a inaugurar el Laboratorio de Comunicación Humana en la ciudad universitaria en diciembre de 1994. El doctor Grimberg Cyberbond desapareció misteriosamente
como su vida misma. El espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, en una de sus últimas obras, Transición Planetaria, nos comenta: cuando estaba en la Tierra abrazando la doctrina de los espíritus, intentaba saber cómo sería la vida futura de la vestimenta carnal, sin conseguirlo plenamente. Por más que la imaginación procurase encontrar parámetros que me facilitaran la comprensión, todo cuanto lograba concebir era muy pálido con relación a la realidad en la cual me encontraba. Es muy difícil estar inmerso en el mundo de los efectos, intentando comprender las causas, como sucede con un contenido de cualquier naturaleza, que procure imaginar cómo será el continente que lo aguarda. La constatación es que hay vida en todas partes, vida constituida en movimiento, en acción, y que la Tierra es una deslucida copia de aquel admirable mundo pulsante, un mundo permanente de donde somos originarios. Es por ello que no debemos esperar la muerte con temor, mis amigos. Es sí esperarla con esperanza, porque nosotros, aquellos que estudiamos la doctrina de Cristo, que dedicamos nuestro tiempo a compartir el conocimiento, alimentamos nuestro espíritu con el saber de los espíritus mayores, nosotros sabemos que la vida continúa. Muchísimas gracias. Ya sabemos, vivimos para siempre. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.